Apocalipsis capítulo 3 y vamos a estar leyendo del versículo 7 en adelante y leemos la palabra del Señor en esta hora. En el nombre del Padre, a Él damos toda la gloria, en el nombre del Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, sea toda la gloria para Él y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia, y como iglesia decimos amén. Amén. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, gracias te damos una vez más por tu bondad y fidelidad y misericordia, porque nos has reunido como tu iglesia para recibir de tu palabra. Te rogamos pues que nos des sabiduría y discernimiento, que sea tu palabra obrando de una manera positiva y sobrenatural en nuestros corazones, y asimismo te glorifiques abundantemente, glorioso Dios, y que seas tú, Señor y Dios, conduciéndonos a entender tu palabra y que nos llene de gozo, de alegría y de motivación para seguir adelante. Conforme sea tu propósito, estamos en tus manos, confiados de que tú, Señor, has decidido hablarnos una vez más para el beneficio de la iglesia, para edificar, para exhortar y para consolar a tu pueblo. En tus manos quedamos pues confiados de que tú nos liberarás de todo pensamiento contrario, de que nuestra mente estará libre y nuestro corazón dispuesto para atender a tu voz, porque te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El título del mensaje que traemos para esta noche es este: la iglesia fiel y amada. La iglesia fiel y amada. Y una de las cosas que nosotros debemos comenzar a entender desde el título de esta porción de la palabra, del mensaje que traemos para hoy, es que usted entienda qué significa fidelidad. La fidelidad de Dios y la fidelidad nuestra. La fidelidad nuestra, por eso dice la iglesia fiel. Dios está buscando una iglesia que sea fiel, una iglesia que sea fiel. ¿Sabe qué ilustra la fidelidad? Mire esa columna. Usted y yo nos vamos de aquí. ¿Esa columna para dónde se va? El que es fiel, aquel que hace parte de la iglesia, que es fiel, es ese que no se va. Pastor, ¿amanecemos aquí? No. Lo que le quiero decir es que es fiel, permanece en el Señor, no se aparta, no se aleja, sigue caminando, sigue buscando, no se aparta del Señor. Aunque el desánimo viene, sigue ahí, sigue firme, permanece, continúa, avanza en medio de la tormenta, en medio de lo que se venga. Él sigue ahí parado, firme, porque sabe que su Dios es fiel. Y si Él es fiel, Él tampoco se mueve. Él siempre permanece y está dispuesto para su iglesia. La pregunta es, ¿estás siendo fiel al Señor? ¿Estás siendo fiel al Señor? ¿Estás permaneciendo en Él? ¿Estás verdaderamente permaneciendo firme en convicción de que si Él es fiel, debe ser fiel a Él también? ¿O eres de los que solo viene a la iglesia?
pero tu vida espiritual está descendiendo y decayendo. O eres de los que simplemente viene a los cultos, oye una predicación y luego se va y ni siquiera presta atención. Prestas atención aquí y uy, sí Señor, como me hablaste, y al día siguiente estás exactamente que el día anterior. No hay un esfuerzo, no hay una manera, no hay un anhelo, no hay un deseo de permanecer en esa fidelidad constante y continua. ¿Por qué? Porque verdaderamente no tienes los ojos puestos ni en Él ni en lo que ya Él te dio por medio de Cristo en la cruz del Calvario. Necesitamos ser una iglesia fiel, colectivamente e individualmente. Es lo que el Señor quiere. Normalmente nosotros miramos la fidelidad del otro, pero no miramos la nuestra misma. Muchas veces el esposo mira a la esposa cómo es, cómo vive, cómo se comporta, qué hace, qué no hace o viceversa. Es la esposa mirando al esposo. ¿Y por qué más bien no nos damos a la tarea de evaluarnos cada uno a nosotros mismos y dejar de mirar a los demás? El Señor quiere nuestra fidelidad. Esta era una iglesia fiel y era una iglesia que Dios amaba enormemente. Cuando nosotros miramos aquí podemos apreciar que esta es la penúltima carta de las cartas a las 7 iglesias enviadas por el Señor Jesucristo en Asia Menor, enviadas por medio del apóstol Juan. Ahora, esta carta es una carta muy especial, una carta que uno debería estudiar con alegría, con gozo, con fervor, a causa de toda la riqueza que hay aquí para usted y para mí, porque el Señor está hablando aquí a una iglesia, a un modelo de iglesia, la cual Él quiere para los últimos tiempos, para hoy, para este tiempo. Él quiere una iglesia como esta. Esta es una iglesia que nosotros deberíamos estudiar a causa del testimonio que esta iglesia da, que el testimonio que Dios, que el mismo Señor da de esta iglesia. Y cuando apreciamos esta porción de la Escritura podemos ver cosas extraordinarias que el Señor dice de esta iglesia, lo que Él dice de ella. Y podemos ver con toda claridad las 7 iglesias, y cuando miramos esta carta a esta iglesia, vemos que a esta iglesia de Filadelfia el Señor no tiene nada en lo absoluto que reprenderle. Contrario a la Odisea, que dijimos que fue una iglesia en la cual el Señor no tenía nada en lo absoluto que exaltarle. Hay muchas palabras de ánimo en esta porción para la iglesia, y no solo palabras de ánimo, sino promesas en esta carta a esta iglesia. Promesas. Ahora, una de las cosas que nosotros podemos apreciar es que estas 7 cartas a estas 7 iglesias, lo que nos muestran a nosotros es el modelo, los tipos de iglesia que ha habido desde que la iglesia se fundó y hasta el día que Cristo venga. Durante todo el tiempo de la historia humana vamos a ver 7 tipos de la iglesia en esta tierra. Y aquí vemos una que es la iglesia fiel, una iglesia que era fiel al Señor. Y esta iglesia que era fiel al Señor es un modelo, y quiere decir que durante toda la historia vamos a ver iglesias fieles como esta. Y apunta a que nosotros en este lugar recibamos y percibamos el testimonio de esta iglesia para que anhelemos ser fieles al Señor como lo fue esta iglesia. Cuando usted y yo vemos una iglesia fiel, o más bien esta iglesia que fue una iglesia fiel, lo que significa es que de esa iglesia en adelante ha habido iglesias fieles, ha habido iglesias que han guardado el testimonio, ha habido iglesias que verdaderamente han comprometido toda su vida para glorificar al Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz para salvarlos. Pero también ha habido iglesias que no han sido fieles. Es lo que nos enseña. Entonces, a medida que nosotros vamos estudiando este texto, podemos ver las aplicaciones prácticas para nosotros de manera colectiva como iglesia, pero también de manera individual para cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia. Miremos algo de lo que dice
sobre esta iglesia. La iglesia de Filadelfia estaba situada en una ciudad que tenía su mismo nombre. La iglesia estaba en la ciudad de Filadelfia. Esta era una iglesia joven, la iglesia que probablemente fue la más joven de las 7 iglesias que fueron fundadas. La ciudad fue fundada más o menos alrededor del siglo II antes de Cristo, fundada por un rey de Pérgamo llamado Atalo II. Y esto es importante. El motivo por el cual esta ciudad recibió el nombre de Filadelfia fue porque Atalo II tenía un gran amor fraternal por su hermano. El hermano que él tenía. Y ese amor entonces hizo que le pusieran a él, a Atalo II, el apodo de Filadelfo, porque amaba demasiado a su hermano. Que significa justamente amor fraternal. Y ya desde ahí nosotros deberíamos ir mirando el nombre de la ciudad, lo que significa el nombre de la ciudad, la iglesia en Filadelfia y lo que esta iglesia verdaderamente era y cómo la iglesia vivía. Era una iglesia que fraternalmente, como hermanos en Cristo, se amaban mutuamente de una manera desmedida, tal cual como lo mostraba el que fundó esta ciudad para con su hermano. Y esto es esencial en la iglesia. Es esencial, hermano. Por haber sido fundada por este hombre, entonces la ciudad recibió el nombre de Filadelfia. Eso fue lo que aconteció. De hecho, cuando nosotros miramos la historia, vemos que esta ciudad, de hecho, hubo una época en la cual hubo un gran terremoto en el cual tanto esta ciudad y otras más, en total fueron 12 ciudades circuncidantes que a causa de este terremoto fueron completamente devastadas y las ciudades quedaron completamente planas. Todas las 12 ciudades quedaron destruidas en su totalidad. Después de pasado un tiempo, esta ciudad fue reconstruida nuevamente. Y fue edificada por Tiberio César. De hecho, llegó un momento o un tiempo donde Tiberio César fue adorado como un dios. Pero después de pasado un tiempo, volvió a recuperar nuevamente su nombre de Filadelfia. Esta era una ciudad próspera. Tenía muy buena prosperidad esta ciudad. Ahora, en cuanto a la iglesia en esa ciudad, no tenemos la más mínima idea de cuándo se fundó. Se cree que es posible que esta iglesia haya sido una iglesia hija de la iglesia de Éfeso, donde el apóstol Pablo pasó algún tiempo. Lo extraordinario de esta iglesia y lo que nos debe llamar a nosotros la atención es justamente lo extraordinario que esta iglesia tenía. Y lo extraordinario de esta iglesia es que en comparación con las demás iglesias, esta iglesia que estaba situada en esta ciudad nació en el siglo I después de Cristo y estuvo activa, ministrando la palabra, llevando el mensaje del evangelio y haciendo la obra que el Señor le encargó, según la historia, por unos 1300 años. Eso es como que esta iglesia aquí fundada, Cristo rompe las cadenas aquí en Zamora, aquí en Bello, quede aquí desde el día que se fundó y dure aquí ministrando, predicando y pasa y pasa y pasa 1300 años y aquí llevando el mensaje del evangelio. Fue una iglesia muy efectiva, no sabemos qué tan efectiva ni qué tantas cosas ellos hicieron, pero fueron 1300 años de ministerio constante y continuo y activo. Durante todos estos años la iglesia fue una iglesia que impactaba. Y es a esta iglesia a la cual el Señor dirige ahora esta carta, en la cual el Señor comienza identificándose a sí mismo. Yo soy el que mando la carta. Es el Señor mismo, es el Señor Jesucristo mismo quien envía la carta. Y aquí el Señor se describe a sí mismo con algunas características específicas y en este caso se describe de 4 maneras distintas.
Dice en el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice, mire cómo se muestra, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. ¿Sí ve cómo se describe él a sí mismo? En primer lugar el santo, en segundo lugar como el verdadero, en tercer lugar el que tiene la llave de David, y en cuarto lugar el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. Y cuando él se identifica como el santo, lo que usted y yo estamos viendo o debemos entender es que cuando uno piensa en la santidad de Dios, lo primero que hay que visualizar es que no hay nadie como él. Él es único. Él es único. Y cuando apreciamos la santidad de Dios, podemos vislumbrar que de los atributos de Dios, uno de los atributos que más se destaca, no que sea el mayor atributo, el que más se destaca, el que más se muestra, es justamente la santidad de Dios. Es lo que más revela su carácter, su santidad. Y entonces el Señor como santo siempre aborrece el pecado. Toda manifestación de pecado, porque su santidad no soporta el pecado que nosotros los seres humanos cometemos. Y aún así, sin soportar el pecado de los hombres, fue a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados. Ese mismo que aborrece el pecado. Él fue a morir por aquellas cosas que nosotros disfrutábamos y por tanto el pecado es odiado por Él. Muchas veces usted y yo como cristianos no hemos entendido, no vislumbramos, no visualizamos el hecho de que Dios es santo, el hecho de que Él aborrece el pecado, y muchas veces usted y yo podríamos caer en el horror. Usted no ha visto a veces cuando uno va en el transporte público y sobre todo en los autobuses, que colocan esas emisoras desde muy temprano en la mañana, donde, ya lo he dicho en otras ocasiones, donde el locutor y todos estos que están en las emisoras hacen chistes de doble sentido, chistes vulgares, hablan cosas, y muchos de los que se dicen cristianos se ríen y disfrutan esos chistes. Y no han entendido que Cristo, que aborrece el pecado y que murió en la cruz para salvar a pecadores, murió justamente por eso de lo que usted se ríe. Usted se ríe tranquilo con todas las barrabasadas y la inmundicia que el mundo muestra en la televisión, en el internet, lo que usted ve en el celular, chistes de mal gusto, chistes medio vulgares y hasta muy vulgares, y no ha entendido que Él murió por eso que usted disfruta. Porque Él es santo, pero también Él nos llama a nosotros y nos dice, sed santo porque yo soy santo. Y si usted verdaderamente conoce acerca de la santidad de Dios, sabe y entiende que Dios le hace un llamado a usted a vivir en santidad, y el hecho de usted vivir en santidad, eso que usted escucha, todas esas cosas que hacen reír a muchos, a usted deberían ofenderle y usted debería aborrecer tal cosa. Aborrecer esas vulgaridades, aborrecer todo ese tipo de cosas, pero no, va y ríe y hasta se los cuenta a otros. No estamos viviendo en santidad. Necesitamos entender acerca de la santidad de Dios y vivir en santidad. Él también es identificado como el verdadero, y eso es bastante importante, sumamente importante para esta iglesia, para la iglesia de Filadelfia y para nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque Él le estaba comunicando a esa iglesia que era fiel a sus promesas, que uno puede creer verdaderamente en Él. Y Él nos está diciendo a nosotros, iglesia, escúchame, yo soy el verdadero, puedes confiar en mí. Todo lo que yo dejé escrito es una realidad, es verdad, no va a pasar por alto. Todo lo que está escrito en mi palabra, yo lo dejé, yo soy verdadero y tal cual como está, así pasará. Puedes poner toda tu confianza en mí, en las promesas y en todas las bendiciones que ahí están para ti como iglesia. Como verdadero podemos depositar toda nuestra fe y confianza en Él. Tener la seguridad de sus promesas y sus bendiciones.
Ahora, para una iglesia como esta, que tenía poco poder, como dice el texto, es muy importante escuchar estas palabras. Y fuera de eso, una iglesia que tenía circunstancias difíciles, que pasaba por situaciones difíciles y aún así estaba permaneciendo fiel, es importante escuchar estas palabras, poder escuchar que aquel que envía la carta le dice: yo soy el santo, yo soy el verdadero, y como santo voy a venir sobre aquellos que te hacen daño, y como verdadero voy a cumplir las promesas. Eso es algo importante para la iglesia, para animarla, para seguir, para avanzar. Es como que Él nos está diciendo esta noche a usted y a mí: escúchame, yo soy el santo, vive en santidad, yo soy el verdadero, todo lo que yo te estoy diciendo, todo lo que te he venido hablando es verdad, puedes confiar en todas mis promesas y en todas mis bendiciones. Anímate, sigue, camina, sé fiel, porque yo soy fiel. Pero nosotros queremos buscar más lo que nos gusta, lo que nos agrada, que confiar en el Señor y hacer su voluntad. No hay visión, hermano. Estas palabras fueron para motivar a la iglesia en Filadelfia y para motivar esta iglesia y la iglesia de Jesucristo en estos tiempos. Para motivarnos, hermano. Ahora, Él se identifica como el que tiene la llave de David. Y escuche, para ellos la llave era un símbolo de autoridad. Y David es un representante o un tipo de Cristo como rey, como el rey. Y entonces, así como David tenía la autoridad para decidir quién entraba en su reino, Cristo también tiene la misma autoridad para decidir quiénes entran o no en su reino. Él es el que tiene esa autoridad. Y los que van a entrar a su reino son aquellos que se identifican con Él. Todos aquellos que se identifican con Cristo, todos aquellos que ven a Cristo como su Rey, como su Señor, como su Salvador, y que entonces vienen a Él en arrepentimiento y fe, y depositan toda su fe y confianza en Él, y determinan creerle a Él, creer en sus promesas, creer en las bendiciones, darlas por hecho. Entonces a esos es a los que Él les va a decir: buen siervo y fiel, entra. Pero Él tiene la autoridad de decir también: no entra. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Este es un mensaje de gloria y de dicha para la iglesia de Jesucristo. Es un mensaje glorioso para que usted y yo seamos animados y sigamos avanzando. Para que sigamos creciendo en el conocimiento del Señor y sigamos creyéndole a nuestro Salvador. Quisiera hacerle un examen al final a las niñas de este lugar a ver qué aprendieron hoy. Voy a hacerlo al final del culto. Él también se identifica como el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Ahora con eso Él está mostrando, Él nos está comunicando cuál es su nivel de autoridad y su nivel de soberanía. Él es el único que tiene el control absolutamente de todo. Hermano, escuche, cuando usted esté tocando una puerta, cuando usted quiera buscar algo y no le dé, y no le resulte, y no se dé, y no resulte, y no funciona, tranquilo. Él dijo: yo cerré. Puedes ir donde quieras, meter la cabeza donde quieras, buscar por donde quieras, hacer lo que quieras, esa puerta se va a quedar cerrada. Pero escucha, cuando Él determina abrir una puerta, puedes tener toda la seguridad que ni el diablo, ni sus demonios, ni ningún hombre, no hay nadie en este universo que pueda cerrar. Cuando Dios abre la puerta, esa puerta queda ahí abierta. Esa puerta es para que la iglesia cruce. Esa puerta es la bendición que Él trae. Y no importa quién se quiera oponer, quien quiera estorbar. Él dijo: yo abrí, y no hay nadie que la cierre. ¿Usted sabe qué pasó en el diluvio? Construyó Noé el arca. Bien. Entraron todos los animales. Bien. Entró Noé y toda su familia.
Señor, ¿y cómo cierro esta puerta? Tranquilo, yo me encargo. ¿Por qué? Porque si la cierra Noé, cuando escuche a la gente gritando afuera, él abre la puerta y hasta se inundan todos. Dijo, yo la cierro, ¿sabes por qué? Porque esos que no creyeron, esos que no escucharon, cuando yo cierre la puerta, nadie va a abrir esa puerta. Porque cuando la puerta se cierre, escucha iglesia, cuando la puerta se cierre, ya no va a haber oportunidades, ya no habrá oportunidad para que nadie entre en el arca. El arca es el reino de los cielos. Y escucha, hoy la puerta está abierta, mucho cuidado que no se cierre y entonces te toca quedarte afuera. Nos descuidamos, nos debilitamos y tenemos excusa. Tranquilo, yo soy el que abre y cierra. Sigue con tus excusas, que yo soy el que tiene la autoridad. Yo soy el soberano y yo decido quién entra y quién no. Usted aquí, ay pastor, y el pastor le dice, tranquilo. ¿Yo qué puedo hacer? Escucha, Él es el que abre y cierra. Yo no te voy a decir, entra. No, Él es el que va a dar la última palabra. Él es el que te dice, entra o no entras. Él es el que te dice, entra al gozo de tu Señor o apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Y de qué depende? De que Cristo murió en la cruz y por causa de ello usted y yo seamos fieles. Y sigamos avanzando, hermano. Escucha, lo que el Señor hace, nadie lo puede deshacer. Pero lo que el Señor deshace, no hay quien lo pueda rehacer, hermano. Dice el versículo 8, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué es esa puerta abierta? Escucha, esa puerta que Él ha puesto y que todavía está abierta es la oportunidad que todavía hoy tenemos de poder predicar el evangelio a la iglesia y a toda criatura. De que la iglesia entienda que Dios nos dio una gran comisión y no una pequeña sugerencia. De que entiendas de que hay una puerta abierta y esa puerta abierta es para salir, para llevar el mensaje, para predicar su palabra, para que usted y yo ganemos almas para Cristo. Como dice la Escritura, el que gana almas para Dios es sabio y él necesita una iglesia fiel, una iglesia sabia, una iglesia que salga, una iglesia que predique, una iglesia que enseñe. Escucha, las ovejas traen ovejas. Bueno, en un lenguaje más coloquial, las ovejas paren ovejas. Todos en la iglesia somos responsables de traer ovejas. ¿O usted cree que solo al pastor se le dijo, ve y haz discípulos? ¿Usted cree que solo se le dijo al pastor? Mateo 28:19 solo lo del pastor. Y de hacer discípulos. ¿A quién se lo dijo? A los discípulos. Y si usted no es discípulo, no va a entrar. Y si es discípulo, vaya a hacer más discípulos. La puerta está abierta para salir y predicar el evangelio, pero escucha, esa puerta un día se va a cerrar. Esta iglesia tuvo 1300 años con la puerta abierta predicando el evangelio de Jesucristo. Nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a tener porque Cristo puede venir en cualquier momento. Pero la puerta sigue abierta. Dice que tiene poca fuerza. ¿Qué significa? Él le está diciendo que es una iglesia que tiene poca fuerza. Probablemente esta no era una iglesia grande. Esta no era una iglesia numerosa. Esta no era una iglesia de 1000, 2000, 15,000 personas. Era una iglesia probablemente pequeña, pero era una iglesia que impactaba porque tenía una vivencia genuina del evangelio, porque llamaba la atención por su compañerismo, por su armonía, por su unidad, porque se amaban mutuamente y porque llevaban verdaderamente el mensaje de salvación a los perdidos. Era una iglesia que no era muy grande, no era una mega iglesia llena de lujos y de dinero, pero era una iglesia que aunque no tenía fuerza, la fuerza de esa iglesia era Cristo. Nosotros no necesitamos ser una iglesia grande, pero necesitamos ser grandes en Cristo como iglesia. Necesitamos ser una iglesia que sea fiel y que viva para la gloria de su nombre. Esta iglesia probablemente no tenía
poder según los hombres. Pero el Señor le dice a esta iglesia que sin tener tanta fuerza, que sin ser tan fuerte, iban a impactar con el evangelio por haber sido fieles. Esto lo que significa es que el Señor iba a continuar respaldando la iglesia. No porque ellos fueran muy numerosos, no porque tuvieran un local muy lujoso, sino porque ellos eran fieles al evangelio y el respaldo de Dios iba a estar con ellos. Iba a seguir con ellos. Escucha, el respaldo de Dios está con el fiel. El respaldo de Dios está con el que se esfuerza. El respaldo de Dios está con el que lucha. El respaldo de Dios está con aquel que verdaderamente está comprometido y tiene toda la mirada puesta en Cristo y que Cristo es su meta para el fin del camino. Para ellos es que la puerta está abierta y que la fuerza del Señor está para con ellos. Él es el que da fuerza al cansado y el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Ese se llama Cristo. Ese es el que trae la fuerza que la iglesia necesita. Pero me llama la atención lo que él dice. Hay unas palabras aquí que usted y yo deberíamos considerar porque a veces como que se nos olvida. Dice, yo conozco tus obras. Hermano, usted y yo deberíamos reflexionar en estas palabras. Porque cuando el Señor dice estas palabras, yo conozco tus obras, Él lo que está diciendo es, oye mira, yo he estado en la iglesia. Yo me he paseado en esta iglesia. Yo he examinado esta iglesia, he mirado cada uno de los que hacen parte de esta iglesia. Yo he examinado cada mente, cada corazón. He examinado la motivación de cada uno. He examinado los que vienen de visita y se van. He examinado los que permanecen. He examinado a cada uno de los que están en la iglesia y prestan atención a mi palabra. He examinado a todos los que están en la iglesia, lo que reciben, cómo lo reciben, cómo lo viven, cómo lo aplican. Yo estoy examinando mi iglesia, es lo que le está diciendo. Yo conozco tus obras, absolutamente todo lo sé. Tus pensamientos más escondidos, todo lo que tú estás haciendo, todo lo que estás viviendo, yo lo sé, yo lo conozco. No es nuevo para mí. Usted puede hacer lo que sea, debajo de la tierra o debajo del mar. Él dice, yo ahí vi. Yo te vi. Usted no sabe qué va a pensar mañana y Él ya sabe. Yo conozco tus obras. Yo sé lo que piensas, yo sé lo que quieres, yo sé lo que sientes. Todo lo sé, todo lo conozco. Ese soy yo el que te escribe. Es lo que le está diciendo aquí. Él está diciendo eso. Ahora, cuando Él dice esas palabras, yo conozco tus obras, ¿cuáles son las obras que Él conoce de esta iglesia? Mire las obras que Él conoce de esta iglesia. Número 1, has guardado mi palabra. Número 2, no has negado mi nombre. Solo imagínenselo. Esta iglesia, en esta ciudad, y el pastor recibe la carta, y luego viene a la iglesia, y abre la carta y les dice, iglesia, hay una carta que el Señor Jesucristo mandó para ustedes. Wow, ¿en serio? Sí. Vamos a escuchar. Y empieza la lectura de esta carta, y cuando llega a este punto, y dice, óyeme, yo conozco tus obras. Toda la iglesia. Yo me imagino toda la iglesia sentados ahí. ¿Y qué será lo que el Señor conoce de nosotros? Pensativos. Yo conozco tus obras. Y luego oyen estas palabras, que has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Se le imagina? Con estas dos frases el Señor, ¿sabe qué les está diciendo? Él les está hablando acerca de su obediencia, has guardado mi palabra, y de su perseverancia, no has negado mi nombre. Pregunta, el que examina a la iglesia está aquí hoy. Podrá decir de esta iglesia colectivamente,
¿Has guardado mi palabra? ¿Estás obedeciendo al Señor? ¿Estamos obedeciendo al Señor como iglesia colectivamente? Individualmente. Cada uno de nosotros delante del Señor, ¿estamos guardando su palabra? ¿Estamos obedeciendo al Señor? ¿Estamos perseverando en el Señor? ¿Verdaderamente perseverando? Escucha, una de las características principales, algo que caracteriza, que identifica al cristiano verdadero, es su obediencia. Es algo que la palabra de Dios enfatiza en gran manera a lo largo de toda la historia redentora. ¿Qué es lo que principalmente debe caracterizar a un cristiano? Su obediencia al Señor. Hay una definición sobre la obediencia y escuche cómo dice. Toda la revelación bíblica se centra en dos cosas. Dios revela y cómo el hombre recibe. Dios habla su palabra, el hombre la escucha y se le requiere obedecerla. Dice, al primer Adán Dios le habló, él escuchó y se le requirió obedecer. Y cuando desobedeció, Adán echó a perder el mundo que Dios había puesto en sus manos bajo su gobierno. Pero el segundo Adán, Cristo, viene ahora a rehacer, a reconstruir todo lo que Adán echó a perder y comienza haciéndolo obedeciendo plenamente toda la ley. Y sin la obediencia absoluta no hubiera calificado para sacrificarse como cordero en la cruz. La obediencia es una sumisión, una entrega total y absoluta al Dios de la gloria que te salvó. Entrega total, es no refutar en lo absoluto lo que Él dice. Y a veces uno está predicando, yo no estoy de acuerdo con eso, pastor. Discúlpeme la expresión, a mí qué me interesa si usted está de acuerdo o no. Es que usted no está en acuerdo o desacuerdo con el pastor, sino con el que escribió la escritura y se llama Cristo. Él fue el autor de la palabra, y si usted no está de acuerdo con lo que diga el pastor, reclámele a él, porque el pastor no dice nada que no sea escrito en la palabra de Dios. Entonces, si usted está o no de acuerdo, no es mi problema, es problema suyo con el Señor. Y es usted quien tiene que hablar con Él y definir con Él, porque Él fue quien determinó lo que iba a decir y lo que iba a hablar, no el pastor. Escucha, es la obediencia absoluta la marca del cristiano. La marca del cristiano. Pero como usted y yo no podemos tener una obediencia absoluta, Cristo tuvo una obediencia absoluta, y esa obediencia absoluta y esa obediencia de Él, esa obra perfecta de Él, es la que fue puesta sobre nosotros por causa de Cristo, por causa de Él. Y cuando usted y yo colocamos toda nuestra fe y confianza y esperanza en el Señor Jesucristo, entonces usted y yo recibimos toda la justicia del Señor Jesucristo a nuestro favor. Está sobre nosotros. Entonces por eso usted y yo debemos obedecer al Señor. ¿Qué es lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 22? Por eso, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Y él añade algo que muchos en la iglesia están llevando a la práctica. ¿Qué, pastor? Engañándoos a vosotros mismos. Hay muchos que están en la iglesia, se sientan en la iglesia, oyen la palabra, viven como el diablo y dicen, voy para el cielo. No funciona así, mi hermano. Es viviendo en obediencia. Ahora, para usted y yo obedecer hay una lucha. Y créame, la lucha es dura. Y yo no conozco una lucha sencilla. ¿Usted ha visto a la gente en el campo de batalla? Usted sabe lo que significa estar con un arma en la mano y saber que si usted medio se levanta, sentir cómo pasan las balas al lado suyo. Eso no es fácil. Usted atrincherado con un arma en la mano y usted medio va a sacar la cabeza para disparar, siente las balas pasar. Eso no es fácil. La lucha no es fácil, pero escuche, tenemos a uno
que es el que pelea la batalla por nosotros, que es el que va adelante, que es nuestro capitán, que es el que ha organizado absolutamente todo, que Él es el que quiere que usted y yo seamos fieles, que vayamos siempre detrás de Él, caminando tras Él, y Él va adelante como escudo, como guerrero, venciendo, dándole la victoria a la iglesia que confía en Él y que sigue siendo fiel a su palabra. Pero hay que esforzarse, hay que ser valiente, hay que dar la pelea, hay que avanzar. Y cuando el Señor ve nuestro esfuerzo, su ayuda llega. Él está ahí, hermano, pero si usted se desanima, si usted se desalienta, si usted es de los que porque el perro no lo saluda, ya no quiere ni siquiera orar, ya no, ya, pastor, es que, sí, porque entonces se acabó el trabajo, porque vienen las dificultades, que porque llegó la enfermedad, usted a toda hora anda como el jorobado de Notre Dame, créame, así se va a quedar, jorobado y sin esperanza. Pero el Señor está diciendo aquí, escucha, yo conozco tus obras, por tanto, como eres alguien que estás guardando mi palabra, como eres alguien que está obedeciendo, como eres alguien que está perseverando, ahí voy a estar, yo te voy a alentar, yo te voy a dar fuerza, yo te voy a conducir, obedece, persevera. Lo que le está diciendo, hermano. Por eso la obediencia del cristiano. ¿Usted sabe qué es la obediencia del cristiano? ¿Sabe qué significa que usted y yo como cristiano obedezcamos la palabra del Señor? Es una manifestación, es una muestra de que le amamos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Obedéceme. ¿Tú me amas? Sí, obedéceme. El hijo que no obedece a sus padres no lo ama. El hijo que ama a sus padres, obedece. Cuánto más a nuestro Padre Celestial, que ha dado hasta la vida de su propio Hijo por amor a nosotros. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no obedecerle, hermano? La respuesta al amor de Dios es nuestra obediencia a su palabra. Y que le demos esa adoración que Él se merece. Y el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, has guardado mi palabra. Ahora, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que la obediencia hace? ¿Usted sabe qué sucede cuando usted obedece al Señor? Escuche, honra a Dios, honra su nombre, honra su causa, honra su palabra, honra su gloria, honra el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero si no obedeces es todo lo contrario, hermano. Deshonras y deshonras al Señor. ¿Y quieres ver bendición? No, las bendiciones son para los fieles, hermano. Cuando usted y yo obedecemos al Señor y cuando usted y yo perseveramos, escucha lo que sucede, vienen beneficios para la iglesia. Y dentro de los beneficios que recibimos por causa de la obediencia, escucha, la obediencia trae beneficios. La obediencia a Dios trae beneficios, pero no obedezcas por los beneficios, sino que cuando obedeces recibes beneficios. Recibes beneficios. Hay beneficios a la obediencia. Nosotros dentro de los beneficios tenemos que la obediencia trae al creyente gozo. Ese es uno de los beneficios de la obediencia. El rey David era uno de aquellos que se deleitaba obedeciendo al Señor. Él tenía gozo, él se deleitaba en el Señor, se gozaba obedeciéndole a Él. Para él era un gozo máximo, era un gran gozo obedecer a su Señor. Escucha, cuando el cristiano verdadero es fiel y obedece al Señor, eso trae gozo al creyente. Porque le voy a ser sincero, cuando uno está en desobediencia, no se goza. Comienza a aislarse, porque la desobediencia no trae gozo a nadie, hermano. Mientras que la obediencia te trae gozo, te trae paz. Al verdadero Hijo de Dios le trae un gozo y le trae una paz interna que nadie se imagina, hermano. Cuán maravilloso es. Mientras que por la desobediencia se sufre y no hay comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque se altera por causa de mi desobediencia mi relación con Él. Mi relación con Él. La obediencia trae estabilidad a la vida del cristiano. Hay una satisfacción que uno experimenta a causa de poder tener una buena comunión con el Señor. Y la comunión con Él no puede vivir, no se puede dar con una persona desobediente.
La obediencia mantiene nuestra mente enfocada en la meta, en la meta, en la meta. ¿Y cuál es la meta? Cristo, al final del camino. En la eternidad con el Señor. La desobediencia hace que coloquemos los ojos en el aquí y en el ahora y en las cosas que perecen. Eso es lo que sucede, hermano. Y eso no le agrada a Dios. La obediencia nos evita la amargura que traerán las consecuencias de la desobediencia. Si desobedeces, vienen las consecuencias. Si obedeces, te evitas las consecuencias. Es glorioso. La obediencia hace que Dios quiera darnos oportunidades mayores para que lo representemos correctamente en esta tierra. Nos da la oportunidad de servirle, hermano. ¿Se acuerda el mayordomo fiel? Lo que él le dice. ¿Qué le dijo en Mateo 25:21? Y su Señor le dijo, buen siervo y fiel. ¿Cuántos buenos siervos fieles hay aquí? Sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Son los fieles a los cuales Él les va a decir, entra en el gozo de tu Señor. A los fieles, hermano. A los fieles. Escucha, el que el Señor nos coloque en mucho es porque hemos mostrado nuestra fidelidad en lo poco. O sea, la obediencia abre oportunidades para que podamos servirle al Señor con mayor libertad. Nuestra obediencia. Él a esta iglesia le dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esto significa que esta iglesia se mantuvo bajo presión y esa presión no pudo haber sido sino otra cosa que persecución. O pudo haber sido también necesidades, pero bajo todas las circunstancias que ellos tuvieron que enfrentar, las situaciones difíciles, ellos guardaron el nombre y ellos decidieron obedecer la palabra del Señor. ¿Será que así hacemos nosotros? Nosotros comenzamos la vida cristiana con gozo, con alegría y arrancamos bien y vamos victoriosos y hay empleo, gloria a Dios, y entonces hay salud, gloria a Dios, y todas las cosas van bien, gloria a Dios, y empieza la prueba y viene el enemigo y vienen las situaciones y llega la tentación y caemos en alguna circunstancia y entonces empiezan a pasar situaciones difíciles y entonces caemos en desánimo. Esta iglesia no. Esta iglesia, a pesar de las circunstancias y las situaciones difíciles, esta iglesia permaneció fiel, permaneció obediente, permaneció siempre en dependencia de aquel que dio la vida por ellos en la cruz del Calvario. Escucha, hermano, nosotros estamos en un caminar cristiano. Va a haber situaciones, va a haber circunstancias, va a haber tentaciones, va a haber problemas, va a haber enfermedades, va a haber aflicción, dijo el Señor. Y a pesar de todo, Pablo dijo, todos los padecimientos del presente no se comparan con la gloria que ha de manifestarse. En la iglesia fiel sabe eso, entiende eso y dice, gloria a Dios, no importa la situación, Cristo vive y como Él vive, yo vivo para siempre. Hay que ser fieles, hermano. En medio de la prueba, en medio de la tentación, en medio de la circunstancia, en medio de lo que venga, no puede haber desánimo. Debemos seguir adelante siendo fieles, hermano. Debemos seguir adelante a la meta. Por eso es que Él le dice que les abrió una puerta para que salgan y lleven el mensaje del Evangelio. Él lo que está diciendo es, una iglesia fiel tiene visión. ¿Cuántos en la iglesia tienen visión? Uy, pastor, yo veo bien, ni gafas necesito. ¿Sabe cuál es la visión que el Señor quiere que la iglesia tenga? Ganar almas para Cristo. Ver almas venir a los pies de Cristo. Ver almas venir a los pies de Cristo. Una iglesia que no tenga visión de ganar almas para Cristo es una iglesia muerta. Es una iglesia que va contraria a la voluntad del Señor. Alguien dijo esto. Filadelfia significa amor de hermanos. Y a nosotros se nos recuerda en la palabra de Dios que tenemos que amar al hermano. Y hay veces estamos en la misma iglesia y vemos al hermano como si fuera un enemigo. O, peor aún, con indiferencia. Y debemos amarnos los unos a los otros.
El amor fraternal, el amar al hermano es una marca de que somos cristianos verdaderos, pero el cristiano verdadero ama al hermano, se aman los unos a los otros, pero escuche, el cristiano verdadero ama a las almas, ama a los perdidos, ama a los que no han venido a Cristo, ama y desea y anhela con todo su ferviente corazón ir a predicar el evangelio para que los que no conocen al Señor y van caminando rumbo a la condenación sean salvos por la gracia de Cristo y el testimonio de la iglesia. Hay que buscar las almas, hermano. Plena y completamente convencido estoy. Por eso, si usted y yo queremos que Dios nos use más, debemos comenzar por la obediencia sin importar nuestra situación y salir a llevar el evangelio de Jesucristo. Y a causa de la obediencia, esta iglesia tuvo beneficios, pero también tuvo promesas. Promesas. Y con esas promesas cobró ánimo. Y esas promesas eran para afirmarlos, porque en el caminar cristiano hay cosas que nos pueden desanimar, hay cosas que quieren detenernos, hay cosas que nos quieren quitar la seguridad, pero escucha, de parte del Señor vienen sus promesas, y esas promesas las usa el Señor para darle ánimo a la iglesia y poder continuar. Mire las promesas que el Señor tiene para la iglesia fiel. Para los que viven para Él, promesa número 1, versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y mire, escuche la promesa. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Está viendo lo que dice? Es por eso que a la luz de este pasaje podemos decir que la iglesia es amada. Porque escuche, ama tanto a la iglesia que todos aquellos que quieren hacerle daño, que todos aquellos que van en contra de la iglesia, que todos aquellos que no están haciendo lo bueno, sino que están atacando a la iglesia, un día van a tener que confesar, van a tener que reconocer que Cristo ama a su iglesia y van a tener que venir y reconocerlo de rodillas delante del Señor. Nuestros enemigos un día serán avergonzados. Hoy la iglesia es perseguida. Hoy muchos hermanos nuestros están en lugares siendo perseguidos, siendo capturados, siendo azotados, asesinados vivos, quemados vivos, hermano. Pero escuche, un día esos mismos que están quemando, que están matando, que están encarcelando la iglesia de Cristo, se tendrán que postrar de rodillas, no a adorar la iglesia, sino a reconocer cuánto Cristo ama a su iglesia, la iglesia fiel, la iglesia que persevera. Un día lo tendrán que hacer, hermano. Así es, hermano. Allí habían un montón de judíos que se consideraban judíos por nacionalidad y ellos pensaban que porque traían una herencia del Antiguo Testamento ya por eso iban a entrar. Sin embargo, no eran judíos como verdaderos, como lo explica Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que le hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no de letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Él está buscando hombres y mujeres no religiosos, sino hombres y mujeres con un corazón circuncidado, con un corazón que verdaderamente ha renunciado a las cosas de este mundo y se ha rendido plena y completamente a una obediencia y una adoración genuina al Señor. Y todos esos religiosos, todos esos que simplemente están como religiosos en las iglesias, todos esos que no están de acuerdo con la palabra de Dios cuando se predica, un día tendrán que postrarse delante del Señor a reconocer cuánto el Señor ama a su iglesia. Hoy en día vemos un montón de iglesias con nombres cristianos afuera, pero lo que practican adentro da hasta vergüenza decirlo. Esos son enemigos de la cruz. Y aún esos tendrán que reconocer iglesias pequeñas que aparentemente no tienen nada de poder, viéndolas en la victoria de Cristo. Y así será. La promesa es que este tipo de iglesias
que no están viviendo conforme a la voluntad de Dios y enseñando la palabra de Dios tal como es, no son iglesias de Cristo, sino iglesias de Satanás. Y el Señor va a hacer que ellas comprendan que nosotros no estábamos en el error, sino que ellos eran los del error. Y ellos van a poder confirmar cómo el Señor nos ama un día. Ellos van a tener que reconocerlo con dolor y con angustia. Porque el Señor los va a humillar. Los va a humillar. Y es posible que algunos se conviertan y otros no. Pero a los que no se conviertan los va a humillar. Promesa número 2, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hermano, con esto el Señor está reconociendo que esta iglesia era una iglesia que perseveraba, y por la perseverancia de la iglesia, Él le está dando una promesa a la iglesia en aquella época acerca de la persecución y de todo lo que iba a venir, pero le está haciendo una promesa no solo a esa iglesia, sino a la iglesia de Jesucristo en general, hasta el último tiempo, porque lo que Él está diciendo aquí es que va a guardar la iglesia de la hora de la prueba. No dice que la iba a venir a la iglesia de Filadelfia nada más, dice de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Escucha, vendrá un día en el cual vendrá la gran tribulación, donde vendrá juicio de parte de Dios, y Él está diciendo aquí que la iglesia en esa hora dura y en esa hora peligrosa, en esa hora tan fuerte, en esa hora en la que habrá algo, una calamidad tan inmensa que no ha habido jamás, Él va a librar la iglesia de esa hora, de esa prueba. Es promesa de Dios. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Dice Daniel capítulo 12 versículo 1. ¿Se da cuenta? Ahora, Cristo le está diciendo que va a guardarla en la hora de la prueba, y muchos estudiosos piensan y creen que hay más dos cosas que van a suceder con la iglesia. De dos cosas: una es que la iglesia va a prevalecer y va a permanecer, y segunda, la va a guardar de la hora de la prueba cuando venga a levantar la iglesia. Él va a guardar a su iglesia. Eso es. Te voy a guardar en la hora de la prueba. Y luego el Señor le dice en el versículo 11: he aquí yo vengo pronto. Como que el Señor está diciendo: oye, mira, mientras que yo vengo, mientras que aguantan la prueba, mientras que las situaciones están tranquilos, yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Mira, yo te voy a guardar de la prueba. Mientras que esperas, guarda esta promesa en tu corazón. ¿Cuál, Señor? Vengo pronto. Yo vengo pronto. Escucha, el que digamos que Cristo viene pronto es motivo de burla para muchos. ¿Se acuerda? Ya lo hablamos anterior en otro mensaje. Hay muchos que van a decir: no, es que esta iglesia cristiana dice que Cristo viene, que Cristo viene. Han pasado más de 2000 años y todo está igual y nada que viene. Tranquilo. Si Él dijo que viene, viene. Si Él dijo que viene, viene. Él dice: yo vengo pronto. El Señor mismo lo dijo. Apocalipsis capítulo 22, 7 dice: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. He aquí, yo vengo pronto. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Escúchelo. Vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto. Yo le hago una pregunta, hermano: ¿lo vamos a creer o no lo vamos a creer? ¿Lo vamos a esperar o no lo vamos a esperar? ¿Vamos a estar confiados o no vamos a estar confiados, hermano? Palabra de Dios. Él dice que viene. Yo no sé usted, yo creo que vuelve. Yo creo que viene a levantar su iglesia. Recuerde lo que Él es. Él es el santo, pero Él es el verdadero. Y si Él dice que viene, créalo, Él vuelve, hermano. Pero, y entonces mientras viene, ¿qué hago? Retén lo que tienes, versículo 11. Para que ninguno tome tu corona. Señor, mientras espero, ¿qué hago? Tranquilo, retén lo que tienes. Ajá. Señor, ¿y qué tengo? La palabra, la fe, la confianza, la obediencia, la perseverancia. Y como le dice a la iglesia de la Odisea: no has negado mi nombre, permanece en él. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona.
Entonces vemos también que por causa de nuestra fidelidad y nuestra obediencia, la palabra nos habla de diferentes recompensas. Va a haber recompensas cuando entremos arriba, hermanos. Vamos a tener recompensas. Promesa número 3, versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Hermano, ¿usted puede entender eso? Lo que el Señor está diciendo es, yo te voy a hacer una columna. Yo te voy a hacer una columna. O sea, cuando entres a mi reino, vas a permanecer en mi reino. No habrá nada ni nadie que te saque de allí. Porque después de que entres, todo el mal se acabará. Ya no podrás desobedecer mi palabra. Ya permanecerás fiel, permanecerás en obediencia, vas a seguir adelante, no habrá nada que te perturbe, no habrá cabida para el pecado, vas a estar ahí fiel y firme, vas a estar como una columna inmovible, nada te sacará de allí. Es una promesa de permanecer en el Señor. Por eso Él dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Es una permanencia, hermano, no es que vamos a entrar al cielo y el diablo va a ir a tentarnos otra vez. No, Señor, eso ya nunca va a pasar jamás. Promesa número 4, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Escuche, cada creyente tendrá inscrito el nombre de Dios sobre él. Y entenderemos, escuche, lo que esto significa. Escuche, hay algo que identifica el nombre de Dios y lo va a identificar sobre cada uno de nosotros. Y ese nombre significa posesión, somos de Él, es una señal, es una marca, somos de Él, le pertenecemos a Él. Pero hay algo más que Él va a escribir sobre usted y sobre mí. Él va a escribir el nombre de la ciudad, de la nueva Jerusalén, el nombre de Dios. ¿Sabe qué significa? Que ahora tienes una nueva ciudadanía, eres un ciudadano del cielo, ya la ciudadanía vieja se acabó, eso quedó atrás, eso ya no sirve de nada, ya somos ciudadanos de otro mundo, es el reino de los cielos. Ya no pertenecemos a este mundo. Y vas a tener eso escrito sobre ti. Esa es esa marca, hermano. Y luego el Señor Jesucristo dice algo como misterioso. Y vas a tener inscrito mi nuevo nombre. El nuevo nombre que se le va a dar a Cristo. Lo vamos a tener nosotros. Cuando usted mira la palabra de Dios en Apocalipsis 19:12, habla de que Cristo viene. Y cuando habla de que Cristo viene, dice que tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Hay un nombre reservado para el Señor Jesucristo aquel día. Nombre nuevo. Escuche, nadie lo conoce, solamente Él. Y ese nombre estará escrito sobre nosotros. Sobre nosotros, hermano. Y entonces seremos una nueva criatura, escuche, disfrutando a plenitud por toda la eternidad de todos los beneficios de ser hijos, de todas las bendiciones de la presencia de Dios. La presencia misma de Dios es el más grande beneficio y de los deleites para siempre, porque escucha, el dolor que tenemos aquí ahora se irá. La muerte será solamente un recuerdo y todo lo que usted y yo pasemos y vivamos aquí quedará completamente en el olvido. Será la mayor bendición en el reino de los cielos. Hermanos, todo esto debería llenarnos de alegría y de gozo, mis hermanos. La verdad, yo no sé, no tengo idea cuáles son sus problemas, cuáles son sus dificultades, cuáles son sus luchas, pero sí le puedo decir algo, un día se acabarán. Yo no sé cuáles son sus necesidades, cuál es su escasez, qué es lo que a usted le falta, pero escuche, llegará un día donde nada le faltará. Usted tendrá abundancia plena y completamente. No sé qué clase de relaciones le faltan. Ay, no tengo esposo, ay, no tengo esposa, ay, no tengo esto. Tranquilo, en el reino de los cielos abundarán las relaciones. Y la relación principal, ¿sabe cuál es? Cristo mismo. Porque Él será el primero que te va a recibir. Y la comunión primordial va a ser con Él por toda la eternidad. Escucha, nunca más se verá deteriorada nuestra relación con Dios en ese lugar. Allí no vamos a poder desobedecer más a nuestro Salvador. Y la carta finaliza de la misma manera que terminan todas las cartas. Versículo 13, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escuche, el Espíritu Santo siempre nos está hablando. ¿Cuántos creen eso?
Él nos está hablando, pero nosotros debemos tener los oídos atentos. Ahora yo le pregunto, ¿usted verdaderamente ha tenido sus oídos atentos al Señor? ¿Usted ha tenido atentos sus oídos a lo que el Espíritu Santo le está hablando hoy? Y lo que el Señor te está hablando hoy verdaderamente te motiva a ser fiel. Las promesas y las bendiciones del Señor te motivan a ser fiel o no. Si su respuesta es sí, entonces siga trabajando en su vida espiritual para que siga adelante, viviendo y disfrutando las bendiciones y las promesas que el Señor tiene para usted. Siga buscando vivir una vida tal que le agrade al Señor sin ser perfecto. Que nuestro anhelo, escucha, que nuestro anhelo sea que el Señor tenga un buen testimonio de nosotros y que el Señor pueda decir de nosotros estas palabras: ¿no has considerado a mi siervo? Y colóquele su nombre. No, el suyo. Usted no se llama Job. No, usted no se llama Job. Que el Señor pueda decir: ¿no has considerado a mi siervo? Y ponga su nombre. Y que Dios pueda decir de usted que no hay otro como él, ella en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Así vive usted? ¿Dios puede decir eso de usted hoy? Dios se puede levantar en el tribunal celestial a decirle a Satanás: oye Satanás, ¿no has considerado a mi sierva Lucila, Elizabeth, Albeiro? Y que pueda decir que no hay otro como él, como ella en la tierra. Y que pueda decir: varón o mujer perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Puede decirlo de usted hoy? Dios puede decir eso de usted hoy en el reino de los cielos. Él puede decirle a Satanás: vaya tranquilo donde Lucila, vaya tranquilo. Que pase lo que pase, no me va a negar. ¿Puede decir eso usted? Que sí. ¿Usted puede reconocer que él habla así de usted o no? Ay, pastor, yo no creo. Entonces esfuércese, acérquese, viva para él, búsquelo, venga a él en arrepentimiento y fe, ruéguele, suplíquele, llórele. Y le garantizo, él lo va a hacer a usted, un siervo y una sierva de Dios. Plenamente. Él está en la disposición y tiene todo el poder para hacerlo. Depende de que vengas a Él en humillación, en reconocimiento, y Él va a hacer una obra poderosa en tu corazón. Y entonces, ¿sabe qué? Lo va a hacer para la gloria de su nombre. Deja que la palabra de Dios te motive, que el Señor te conduzca, porque aquí hay bendición sobreabundante para la iglesia que es fiel. Si eres fiel, escucha, los beneficios están al alcance de tu mano. Pero si eres un emocionalista, que vienes al culto y escuchas la palabra y oyes un mensaje como este y sales a la calle y vuelves al próximo culto el domingo con la cabeza abajo y sigues todavía: no, es que no he podido, todavía no eres fiel. Estás en un riesgo muy grave, porque posiblemente no eres salvo y necesitas ser salvo. Ven a Cristo, ven en humillación, en arrepentimiento, y le repito, ruégale, suplícale, llórale, y Él va a hacer una obra gloriosa y poderosa en tu vida y te va a levantar en el poder del Espíritu Santo. Oremos al Señor. Y que el Señor nos siga llevando de la mano para creer en sus promesas y en sus bendiciones. Padre, te damos gracias en esta hora por tu bondad, por tu fidelidad, por tu misericordia, porque has sido bueno en gran manera, porque lo único que quieres es bendecirnos, Señor. Te rogamos entonces, Señor, ayúdanos a atender a tu voz, a atender este mensaje, ayúdanos a recibir tu palabra con gozo y con alegría. Señor, ayúdanos, Padre, para que el mirar la motivación que le diste a la iglesia de Filadelfia sea una motivación para nosotros. Dios mío, que el testimonio de esta iglesia nos impacte de tal manera que nos motive a vivir en obediencia, a vivir en perseverancia, a seguir mirando la meta, a tener ese anhelo y ese deseo de terminar la carrera, buscando alcanzar ese premio, como si yo fuera el único que lo fuera a alcanzar, Señor. Bendice la iglesia, dale sabiduría, discernimiento, dale valor, Dios mío, dale consuelo a la iglesia, que esta tu palabra, Dios mío, anime y motive a la iglesia, que entienda, vale la pena vivir para Cristo. Ayúdanos, Señor, a consagrarnos cada día más a ti
y a dejar de lado todas las cosas superficiales que este mundo tiene. Yo te ruego, Señor, obra en cada mente y en cada corazón. Todos los que estaban aquí, todos los que escuchan este mensaje a través de las redes, que tú les impactes su mente, su corazón. Trae libertad a las almas, trae libertad a la iglesia, trae libertad a aquellos que se sienten oprimidos. Tráeles gozo y alegría con esta maravillosa promesa, estas promesas que tu palabra trae. Dios mío, por favor, motiva a la iglesia a seguir adelante y motiva a los que no te conocen para que vengan a ti en arrepentimiento y fe y puedan disfrutar de los grandes privilegios que tenemos por ser iglesia. Porque te lo pedimos, Señor, en esta hora, con ruego y con súplica. Y asimismo te rogamos que al salir de este lugar nos lleves en bendición y en tu victoria, para que sigamos dando gloria y honor a tu nombre y sigamos viviendo, Señor y Dios, de una manera apropiada delante de ti. Llévanos de tu mano y guárdanos, Señor, y que sigamos meditando en tu palabra y que nos sea de beneficio y de bendición para seguir avanzando y para seguir creciendo y para buscar, Señor y Dios, con todo nuestro ser, hacer tu voluntad para entrar en tu reino, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y te damos gracias. Amén y amén. Señor les bendiga, Dios les guarde. Seguimos adelante de la mano de nuestro Salvador, dándole la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.